Muy bien. Hola amigas y amigos, qué gusto que nos puedan acompañar en otra ocasión del podcast. Estoy muy contento porque hoy otra vez tenemos una invitadaza de super lujo. Tenemos aquí a mi amiga Paulina Santos. Y pues bueno, Pau, quiero que te presentes con el foro para que te conozcan. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Edmundo. Pues bueno, yo ya lo mencionaron, yo soy Paulina Santos. Bueno, pues les cuento un poquito de lo que hago. Yo estudié la carrera de biología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y bueno, pues precisamente creo que el por qué estamos aquí tiene un poco que ver también con el por qué yo elegí mi trayectoria. Realmente, pues a mí de pronto el tema de la academia me parecía un poco difícil porque pues termina siendo algo que queda en papel y pues muchas veces no se aterriza en acciones concretas, ¿no? Entonces, bueno, yo estando ya en entrada en la carrera, pues decidí que no quería eso, que yo no quería que esa fuera pues la trayectoria profesional que iba a tomar mi vida. Y pues tomando también esto un poco en mente, decidí entrar a estudiar otra carrera, que es Finanzas y Banca. Y bueno, pues juntando las dos cosas es que pues he llegado a este punto de mi vida donde trabajo, no me dedico a la academia. Y bueno, pues trabajo pues tratando de aterrizar un poco estos temas de cambio climático en acciones concretas, ¿no? Principalmente con el sector privado, por supuesto también trabajando pues de la mano con el sector gubernamental. Y bueno, pues creo que el día de hoy estamos aquí para platicarles un poquito de este tema, ¿no? Justamente, como ya lo mencionó Pau, pues ya habrán entendido más o menos cuál es el tema del día de hoy, y si han visto el título, pues ya lo saben absolutamente todo, y vamos a hablar acerca de contaminación y cambio climático. Y pues qué mejor que hacerlo aquí con Pau, que tiene un perfil tan interesante, y además que Pau es súper lista, súper activa, y es una crack en todo lo que hace, yo se los aseguro. Es muy humilde, pero pues ella ha también tenido la oportunidad de participar como panelista experta en foros de Naciones Unidas acerca de estos temas. Entonces, pues ya sabrán el calibre de la persona que tenemos invitada el día de hoy. Pero bueno, Pau, vamos a empezar. Y quisiera que me contaras en tus propias palabras y de una manera sencilla, primero, ¿qué es la contaminación? ¿Qué entendemos por contaminación hoy en día? Claro que sí. Pues bueno, contaminación en realidad pues es un concepto bastante amplio. O sea, digo, muchas veces podemos hablar de contaminación y pensar en una cosa en concreto, como puede ser, no sé, una empresa, no sé, una fábrica emitiendo, pues, ya sabes, estas nubes de humo, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos hablar quizá de una cosa más concreta que es contaminación atmosférica, ¿no? También, no sé, pensamos en los carros, en estos programas de verificación que tenemos, pues se supone que sirven para precisamente reducir un poco las emisiones, para bajar la contaminación. Y bueno, aquí estamos hablando de una contaminación pues muy acotada pues a un medio muy específico, ¿no? Que es la contaminación atmosférica. Podemos encontrar otro tipo de contaminación, ¿no? Podemos encontrar pues contaminación pues de alguna manera química, si le quieres llamar así, no sé, pensando por ejemplo en estas fábricas que de pronto vierten pues sus desechos a los ríos, a los suelos, que afectan pues no sé, los acuíferos, el manto freático. Entonces bueno, pues el término de contaminación por sí mismo es una cuestión pues bastante amplia y por supuesto pues diferentes maneras muy distintas entre sí como de hacer pues frente a esta problemática, ¿no? Que lamentablemente es una problemática que sí nos atañe y nos afecta pues de manera muy incremental en los últimos tiempos. Y bueno, por supuesto también precisamente por eso es que vemos cada vez pues más interés en el tema, ¿no? Y más iniciativas para tratar pues, de dar una solución, una respuesta y pues frenar de alguna manera la degradación del medio ambiente. Claro. Y creo que aquí hay una cuestión interesante, porque hay un debate al que quiero llegar un poco después, pero cuando la gente piensa en contaminación, como tú bien lo dijiste, normalmente piensa en las grandes empresas teniendo fábricas y teniendo humo al por mayor, dióxido de carbono al por mayor, contaminando ríos, lagos, pero ¿se queda ahí o realmente también nosotros somos partícipes de esa contaminación, de manera directa al menos? Claro, no. Mira, en realidad esto es un problema y bueno, ya quizá entrando en un poco de temas más técnicos, en los acuerdos internacionales que se han llegado
a cabo, por ejemplo, para tratar el tema de la contaminación atmosférica y el cambio climático, un concepto que me parece importante retomar es el tema de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. El punto es que, digo, en palabras mortales, si lo quieres ver así, es que sí, todos somos responsables. Por supuesto, todos somos parte del problema. Y digo, no necesariamente porque seas una persona irresponsable, la verdad, y esto es una cuestión, así es un hecho. O sea, cualquier actividad humana tiene cierto impacto en el medio ambiente. Entonces, bueno, por supuesto, todos formamos parte pues de esta problemática. Algo importante también que sí es un matiz pues fundamental desde mi punto de vista es que evidentemente no todos contribuyen de la misma manera y en la misma medida al problema. Y bueno, pues aquí hay un mito, ¿no? Que a mí me parece muy importante tocarlo y desmentirlo porque pues es delicado y tiene implicaciones serias, y es el hecho de que muchas veces se piensa en que, pues no sé, las comunidades más pobres, las comunidades más marginadas son de pronto, no sé, personas que tiran basura, personas, no sé, que de pronto a las cuales se les podría atribuir como muy seriamente pues la responsabilidad, y la verdad es que no es así. O sea, pues en términos generales, el patrón general es que quien tiene pues una capacidad adquisitiva, ingresos más elevados, pues eso a nivel quizás socioeconómico, pero también las grandes empresas, grandes participantes también son pues quienes contribuyen pues en gran medida a este problema, ¿no? Entonces, por supuesto, esto no nos exime de que, bueno, hay gente que es más responsable que yo y por lo tanto a mí no me importa y no voy a hacer absolutamente nada para tratar de mejorar un poco, porque yo por lo menos sí soy creyente de que pues uno por su lado puede pues tener cierta contribución y cierto impacto, aunque sean medidas pequeñas, pero bueno, también es importante como desmitificar esta idea de que las pequeñas personas son realmente pues los principales responsables, cuando no es así, y hay pues grandes empresas, hay grandes participantes económicos, hay agentes que son mucho más preponderantes en esta ecuación del problema, ¿no? Por supuesto. Y bueno, esto trasciende porque no solamente, como lo hemos dicho ya, no implica pues que nuestras ciudades se vean grises y que nuestros lagos pues no estén tan limpios y no estén tan claros, sino que tiene implicaciones que van más allá, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones para la vida de la gente de la contaminación? Híjole, este es un tema que nos podría llevar prácticamente toda la charla, pero si lo quieres ver de una manera muy drástica, y pues la verdad es que tampoco es poco pertinente porque es una realidad, hay gente a la que pues el tema de la contaminación, que deriva a su vez en otros problemas, en otras dinámicas, en otros cambios pues en el planeta en el que vivimos, termina siendo pues un problema que incluso causa pues su desplazamiento, o sea que finalmente ya no pueden vivir en los lugares en los que históricamente habían vivido, porque simplemente ya no son pues habitables, ya sea, no sé, por el tema de insalubridad en algunos casos, pero no sé, ahorita concretamente estoy pensando pues en naciones, en países, en islas, que pues están desapareciendo, ¿no? Y pues la gente que ahí vivía y literalmente esa era su patria, pues eventualmente va a tener que emigrar a otro lugar. Y bueno, pues esto es algo grave, esto es algo que tiene otro tipo de implicaciones, pues no solo ambientales, sino sociales, económicas, por supuesto. Pues el tema de desplazamientos, en algún momento yo también llegué a leer pues que todo este tema, por ejemplo, de pronto de cambio climático, también puede pues de pronto hablarse de refugiados por esta gente que está perdiendo pues su casa. Entonces, bueno, pues la verdad es que a veces tendemos a ver los problemas de manera pues muy como segregada, muy compartimentalizada, y la verdad es que no es así. Digo, nada, bueno, sí, te puedo decir que nada en la naturaleza es así, en realidad todo es algo que está inmerso en un medio y tiene pues muchas relaciones. Esta idea de que las cosas son lineales, causa-consecuencia, es difícil, muchas veces no es correcta. Entonces, pues este problema, pensar en contaminación es pensar en muchas otras cosas que tienen implicaciones muy grandes, ¿no? Sí, definitivo. Y al menos en el discurso, siempre nos gusta poner
como estos términos maniqueos de el bueno y el malo y ponernos al menos un enemigo a derrotar, ¿no? Y tú lo mencionaste, pues es la parte del cambio climático. La implicación directa de la contaminación es que tenemos cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿De verdad existe? Porque mucha gente piensa que no, que es un mito, que es una mentira del gobierno para controlarnos, que es parte de una teoría de la conspiración. Y quizá no sea tanto el entendimiento de gente de nuestra generación, pero creo que siempre es interesante pues saber a qué nos estamos refiriendo y no solamente pues el artículo de algunas cuantas palabras que vemos en Facebook en un video. Claro. Mira, tal vez para explicar esto vayamos a partir de un punto importante. Hay 3 conceptos que es importante diferenciar. Uno es cambio climático, uno es calentamiento global y uno es el efecto invernadero. Las 3 cosas pues están relacionadas, pero no son la misma cosa y muchas veces se utilizan pues los conceptos de manera indiscriminada, ¿no? Y sí es importante diferenciarlos, digo, quizá en un lenguaje coloquial no importe tanto, pero a nivel de comprensión sí es importante porque pues tal vez de pronto yo sé que mucho de este mito también parte de discursos que bueno, de pronto también salen de figuras que tienden a tener unas posturas que desde mi punto de vista no son las más correctas, pero bueno, el punto es que también, bueno, puede haber quizá cierta confusión por parte de estos conceptos y es importante aclararlos, ¿no? Empezando por el tema de efecto invernadero, ¿no? Vamos a empezar por este concepto que es un fenómeno que es natural, ocurre desde que la Tierra tiene atmósfera y de hecho no es algo malo. O sea, es un fenómeno que permite que la vida se haya desarrollado y pues se haya desarrollado de tal manera que ahora sea lo que conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace a grandes rasgos este efecto invernadero? Vamos a imaginarnos, bueno, la Tierra es una esfera y no sé, hay como una capa que es la atmósfera, ¿no? No sé, vamos a hablar de, no sé, una capa de plástico. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero bueno, sirve de cierta manera para ejemplificar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por otro lado al Sol y pues el Sol, por supuesto, emite radiación y esta radiación que finalmente nos llega en forma de calor y de luz, pues ingresa a través de la atmósfera, ¿no? Entonces, si no hubiera atmósfera, lo que pasaría es que esa luz refleja en la superficie de la Tierra y pues una porción importante saldría de vuelta al espacio, como si fuera un espejo. De hecho, esto es otra cosa a la que se le conoce como efecto de albedo. Digo, mero breviario cultural, en realidad tampoco es tan importante que lo recuerden tan a detalle, pero sí, o sea, la Tierra refleja radiación, ¿no? Entonces, si la atmósfera no estuviera presente, lo que pasaría es que pues gran parte de esta radiación que ingresa pues a la Tierra saldría y por supuesto las temperaturas serían pues bastante más bajas. Creo que la NASA ha estimado que aproximadamente pues si no hubiera atmósfera y bueno, si no se diera este efecto de invernadero, oscilaríamos en temperaturas cercanas a los menos 15 grados centígrados, ¿no? Wow. Entonces, la atmósfera lo que hace, bueno, es que está formada de muchas moléculas, de muchas, pues sí, partículas, moléculas, no sé cómo decirlo de una manera más coloquial, pero bueno, son gases, ¿no? Al final son gases que están presentes pues en forma de moléculas y pues por las características de estas moléculas, estos gases lo que hacen es retener calor. Entonces, bueno, pues esto por supuesto permite que la Tierra pues mantenga cierta temperatura y bueno, pues por eso vemos, por supuesto, pues el desarrollo, no sé, de organismos que no podrían vivir en temperaturas que resultaran inferiores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, pues con las actividades que hemos llevado a cabo, sobre todo en los últimos 150 años, con la revolución industrial, pues pasamos de un modelo económico que era primordialmente agrícola, pues sí, basado totalmente en la agricultura, el campo, a modelos de ciudades, a modelos pues completamente distintos, ¿no? Donde la actividad económica ya se centró en otro tipo de actividades. Y a partir de esto, lo que empezó a suceder es que, por supuesto, también empezamos a emitir más cantidades pues, de contaminación, de gases de efecto invernadero.
El principal al que pues van a escuchar muchas veces mención es el carbono, el dióxido de carbono. Tenemos otros, algunos son naturales, otros son artificiales. El metano, por ejemplo, también es uno bastante sonado. Existen los perfluorocarbonos, en fin, hay varios, ¿no? Pero bueno, la idea central es esta. El punto es que, bueno, con la actividad industrial, con todos los cambios que empezaron a haber en la economía, por supuesto se empezaron a emitir pues más contaminación, más dióxido de carbono. También un tema importante es que pues se empezó a incurrir en actividades de deforestación, o sea, realmente respecto a cómo solía ser el planeta antes de este periodo, pues hemos perdido muchas áreas verdes que, digo, para quien no lo sepa, las plantas ayudan a absorber este dióxido de carbono y lo fijan en la tierra. Entonces, bueno, esto es un ciclo, se llama el ciclo del carbono, y pues esto también ayuda a mantener, por supuesto, equilibrados los niveles de este gas, ¿no? Que es natural, que está presente y no es necesariamente malo, pero ya en las cantidades en las que se emite actualmente, pues sí está constituyendo un problema, porque precisamente al perder estos sumideros, estas plantas que lo absorben, también, digo, en los últimos años el tema de los océanos es un tema importante, porque los océanos también son sumideros de carbono, también fijan carbono, los corales lo hacen, pero esto a ciertos niveles, ¿no? Aquí lo importante es entender que todo se trata de un equilibrio, de una especie de homeostasis del planeta, ¿no? Entonces, por supuesto, todo se supone que está en un balance, pero cuando este balance se rompe, entonces los ciclos ya no funcionan de la manera como deberían. En el caso de los océanos, pues los corales también de pronto ayudan a fijar carbono, el fitoplancton, todo esto. Lo que está pasando ahora es que, pues conforme hay más carbono en la atmósfera, en la atmósfera, de alguna manera los océanos también están perdiendo sus características. Está pasando lo que se llama acidificación de los océanos, y esto hace que estas formas de vida, el fitoplancton y los corales, pues ya no se puedan desarrollar y mueran. Entonces, por supuesto, el hecho de que también los estemos perdiendo implica que también estamos perdiendo la capacidad de atrapar este carbono, y pues bueno, eso deriva en una intensificación del problema, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, digo, con un ejemplo que es relativamente chiquito, pueden ver que es una cosa que está, pues es una magnitud importante, ¿no? De lo que está pasando. Ahora, bueno, el efecto invernadero es esto, ¿no? Lo que les digo, el efecto de retener calor dentro de la atmósfera. Ahora, el calentamiento global a lo que se refiere es que precisamente, pues por todo este problema que ya les estoy diciendo, el aumento de la temperatura, perdón, el aumento de la presencia de gases de efecto invernadero, ya sea carbono, ya sea metano, en la atmósfera, está causando que la temperatura global del planeta aumente. Entonces, bueno, pues esto pues está derivando en muchos efectos. Como ya les dije, también se desbalancean muchos de los ciclos naturales que tenemos en el planeta, y esto lleva también a cambios pues más grandes, ¿no? Por ejemplo, ya cambios que son visibles en los patrones del clima. No sé si ustedes tienen más o menos mi edad, se acordarán de que antes no solía hacer tanto calor, o eran muy marcadas como las épocas de lluvia y las que no eran épocas de lluvia, y ahora ya no está tan claro ese límite. Pueden ver también que hay pues fenómenos naturales que son mucho más intensos a la fecha actualmente. Entonces, bueno, todo esto ya habla pues de un cambio mucho más significativo en los patrones del clima, y a esto en general, este problema más grande, de alguna manera, este fenómeno más grande, es a lo que conocemos como cambio climático. Entonces, bueno, aquí son tres conceptos diferentes que es importante entender. Y bueno, ¿por qué se los menciono? Y retomando el punto, pues de que a veces se puede pensar que, bueno, no, esto es un mito o es una teoría, y no necesariamente es cierto. Como ya les dije, hay cosas que de manera natural se presentan. El problema es que ahora, con la actividad que nosotros hemos llevado a cabo, estamos perdiendo pues los ciclos naturales que se tenían, ¿no? Digo, no sé qué tanto quieran ahondar en la parte científica del tema. De manera muy breve les menciono, hay otra cosa que se llaman ciclos de Milankovitch. ¿Esto qué implica? ¿Se acuerdan de la película de la Era del Hielo? Bueno, pues efectivamente, o sea, la Tierra a lo largo de los miles y millones de años que ha existido,
pasa pues, a través de ciclos, ¿no? De pronto el planeta está muy caliente y de pronto está muy frío. Y eso es natural y tiene mucho que ver también con otros movimientos de la Tierra. No solo tenemos la rotación y la translación, hay otros más y que son responsables en gran parte de estos ciclos de Milankovitch, y precisamente por esto es que de pronto vemos a lo largo de la historia de la Tierra estos periodos glaciales e interglaciales. Entonces, efectivamente sí han habido periodos anteriormente que son más cálidos y pues de pronto podrían pensar, bueno, entonces tal vez no estamos viviendo algo anormal, ¿no? Porque si tú me estás diciendo que estos ciclos son variables y cambian de una cosa a otra, bueno, pues ¿por qué? Porque esto es tan diferente. Y es lo mismo, lo que ya les he dicho. O sea, el punto es que estamos saliendo de los límites de varianza natural de la Tierra. Entonces, ya no funciona como ha funcionado durante pues, muchos millones de años, y bueno, pues en realidad eso es algo muy alarmante porque no sabemos qué es lo que pueda pasar después, ¿no? Si alteramos, y ya lo estamos haciendo, pues los ciclos naturales. Interesantísimo esto que nos dices, porque creo que es precisamente lo que necesitamos darnos cuenta, justamente por esta última parte de lo que dices, ¿no? Que es el argumento, que son cambios naturales por este ciclos de Milankovitch. Así es, exactamente. ¿Ciclos o ciclo? Ciclos, son tres, precisión, excentricidad y no me acuerdo del tercero. Pero bueno, a grandes rasgos son tres grandes movimientos que pues de alguna manera también sí inciden en eso, pero ya no de la manera, digo, a lo que hemos llegado ahora ya no es eso, ¿sabes? Ya se salió de lo natural. Ahora, con respecto a eso, si son ciclos naturales que además están siendo acelerados por la contaminación y estos tres efectos y diferentes conceptos que nos manejas, ¿de qué estamos hablando cuando necesitamos acciones por el cambio climático, por el calentamiento global y acciones en general climáticas? ¿Estamos hablando realmente de reversión? ¿Estamos hablando de mitigación? ¿O cuál es la clave aquí? Es una pregunta complicada. Mira, también depende mucho de qué tanto se sea optimista y qué tanto no se sea. Yo creo que a estas alturas, y esto es totalmente personal, las acciones deberían de estar centradas en la adaptación. Porque, mira, uno es lo mismo, ¿no? Individualmente puede hacer cosas, pero realmente son los tomadores de decisiones quienes entienden que tomar una postura firme y pues atajar el problema de manera incisiva, ¿sabes? Realmente pues tomar decisiones que contribuyan de manera significativa pues al problema. Lo que hemos visto en los últimos tiempos, en la última COP, por ejemplo, la Convención de las Partes, que es una conferencia muy importante donde se discuten temas de cambio climático y lo que van a hacer los países al respecto. La verdad es que lo que se ha visto es que la ambición no es lo que debería, o sea, es muy pobre, ¿no? Y esto ya no es suficiente, y personalmente yo creo que es probable que lleguemos a rebasar el 1.5, que son 2 grados que no deberíamos de rebasar, pues para no llegar a límites catastróficos. En el peor de los casos no deberíamos de rebasar los 2 grados centígrados. La trayectoria está siendo complicada. O sea, las reducciones de emisiones, la disminución de la contaminación, pues no se ha dado como se planteaba que se podría dar. Entonces, siendo realistas, y si no cambian muchas cosas, probablemente vayamos a llegar a esos grados, y eso implica pues cosas muy serias, ¿no? Entonces, si es algo que probablemente vaya a pasar, desde mi punto de vista, creo que lo más inteligente sería empezar también a enfocar los esfuerzos por supuesto, no dejar el tema de la mitigación, porque esto es pues una estrategia que tiene que ser holística, de alguna manera tiene que ser integral y no se pueden pues dejar como flancos descubiertos, pero
yo creo que la adaptación también es una parte muy importante, porque esto va a significar pues cambios muy drásticos en la forma de vida de algunas personas, y como históricamente ha sido pues la situación, los grupos más vulnerables, los grupos marginados, los grupos con menos ingresos van a ser pues los que van a sufrir más y van a pagar los platos rotos de las maneras más fuertes, ¿no? Entonces sí es algo que a mí me parece importante. Claro. De hecho, personalmente también comparto esa idea. La verdad es que aún en los mismos reportes de Naciones Unidas y de los comités expertos del mismo IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, pues los datos muestran eso. Realmente las metas que nos hemos puesto, al menos a nivel gubernamental, pues ni se han cumplido y no han sido lo suficientemente ambiciosas como para lo que necesitamos y para el rumbo que nuestras mismas economías nos han llevado, ¿no? Entonces, claro, creo que lo más inteligente precisamente en este punto, como tú lo dices, es enfocarnos en un término que se ha vuelto también muy famoso en estos años, que es la parte de la resiliencia, que es cómo hacemos que nuestras comunidades, que nuestras sociedades puedan adaptarse y básicamente buscar la supervivencia frente a estos hechos y que justo los sectores más desprivilegiados dentro de estas mismas sociedades pues puedan sobrevivir. La preocupación, como bien lo decías al inicio, de estos países insulares por la desaparición literalmente de sus territorios va a ser algo brutal. Entonces, sí, es importante la mitigación, pero hoy en día también tenemos que buscar la resiliencia. Y aquí, bueno, ya quiero llegar a esa primera parte de la discusión que había de repente medio planteado, pero esta cuestión de las responsabilidades compartidas y diferenciadas que nos mencionabas es muy interesante y un debate que se ha dado ampliamente en muchos paneles y en las mismas redes sociales es esta cuestión. A ver, no podemos culpar y responsabilizar a las personas de a pie por cuestiones que van y parten desde los mismos gobiernos y de las economías como están, ¿no? Pero ¿dónde encuentras tú el balance aquí y, digamos, la mejor ruta de acción? Es complicado. Yo creo que todo esto tiene que empezar con un compromiso, pues genuino, porque digo, lamentablemente lo que a veces sucede es que pues es verborrea, ¿sabes? Termina siendo un discurso, termina siendo también pues un tema pues hasta cierto punto de greenwashing, ¿sabes? Digo, no necesariamente que todo lo sea, pero hay muchas veces que pues se pretende como salir limpio o lavarse las manos, no sé, tomando acciones que, digo, quizá te ayudan a tener una mejor imagen empresarial, quizá, bueno, pues de alguna manera te ayuda y te ostentas el sellito verde, pero no necesariamente pues estás cumpliendo con estos preceptos de la sustentabilidad, ¿no? Que bueno, es un concepto que desde mi punto de vista es algo muy pertinente a estas alturas. Pues para quien no lo conozcan, pues se refiere precisamente pues a de alguna manera pues establecer y adoptar pues ciertos patrones de comportamiento, de consumo, a fin de poder asegurar que las generaciones futuras tengan acceso a los recursos naturales que se necesitan para vivir, y no meramente se refiere a lo ambiental. El tema pues de desarrollo sustentable también abarca una parte social y una parte económica, ¿no? Y tienen que ser pues esta triada, se tiene que consecuentar esta triada pues para hablar de un genuino desarrollo sustentable. Muchas veces esto no es así. La verdad es que muchas veces se adquieren pues estrategias que de alguna manera están sesgadas o tienen otro tipo de intenciones, pero no genuinamente un desarrollo sustentable, y creo que algo importante pues es comprometerse con este concepto y de veras adoptar pues medidas que busquen pues llegar ahí, ¿sabes? Porque de otra manera no se va a poder. Y pues sí, básicamente yo creo que ese es uno de los puntos cruciales que se deben de adoptar. Por supuesto, digo, nosotros como sociedades, como individuos, sí podemos presionar, podemos, creo que la responsabilidad que nosotros tenemos pues como colectividad
sí como individuos, pero como individuos que se pueden organizar y formar colectivos, es precisamente el establecer una presión sobre los tomadores de decisiones, llámense empresas, llámense gobierno, porque pues las dos son igual y muy responsables también en las agendas que se adquieren, y pues buscar que de alguna manera pues se deje de lado pues este tema de discursos y se pase a las acciones concretas. Sí, sí, sí. Hay algo interesante de lo que mencionas y es precisamente este discurso de verborrea y de muchas veces el mismo discurso siendo repetido y repetido en los mismos foros internacionales, que a final de cuentas pues son eso, o sea, palabras y no acciones, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en Naciones Unidas, pues era de lo mismo que se quejaban las mismas autoridades de Naciones Unidas en diversos niveles, y es que a eso llegan. Son los mismos foros con las mismas personas, hablando de los mismos temas, y son acciones que nunca se toman. Realmente creo que la parte de la gente en el colectivo como un esfuerzo de presión es muy importante, pero también es muy complicada. ¿Por qué? Porque justamente pues estas palabras y estos términos en este discurso tan elevado pues no es muy accesible para la gente de a pie. Entonces, digo, es uno de los esfuerzos que creo que necesitamos hoy en día, la parte de educar a la gente, de concientizar, de saber qué está pasando y de hacerlo pronto y lo más completo que podamos, porque no nos queda mucho tiempo. Te comparto cuál es mi teoría de la mejor forma de actuar en este sentido, y ya tú me corregirás todo lo que obviamente no esté bien, porque tú conoces muy bien tanto la parte económica como la parte técnica de todas estas cuestiones. No, pero todas las ideas son válidas, ¿eh? En realidad, pues esto es... Digo, si ya tuviéramos la respuesta absoluta de qué se debe de hacer en esto, probablemente estaríamos en otra situación muy, muy diferente. La verdad es que no. Y bueno, adelante. A ver, yo creo que el problema fundamental es que tenemos economías carbonizadas y que son cero verdes. Eso está clarísimo. No es difícil observarlo, ¿no? Y definitivamente son problemas compartidos. Mucha de la responsabilidad definitivamente lo tienen las empresas y los gobiernos que han permitido, aún que sobre los límites de emisiones se siga contaminando, muchas cuestiones de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la relación económica en realidad es bastante simbiótica. Siempre tenemos la parte de la oferta y la demanda. Y la verdad es que por la parte de los compromisos gubernamentales es muy difícil que las cosas cambien. Y de la parte de la industria y de la parte de la economía, pues jamás va a pasar, ¿no? Entonces, mi teoría es que si lográramos realmente educar pues a la demanda, entonces la oferta necesariamente tendría que responder, ¿no? Es decir, si dejamos de consumir productos que son totalmente dañinos para el medio ambiente, que son economías carbonizadas, etcétera, 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 lo que tú puedas poner, pues es una ruta de acción pues mucho más posible. No sé si ya para las alturas en las que estamos sea algo realista, pero al menos yo creo que es algo mucho más, pues no quiero decir aún realista, pero que yo veo mucho más posible que lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 20, 30 años en cuanto a compromisos gubernamentales y digamos, limitaciones en la industria. ¿Qué piensas tú? Creo que es complejo. Tienes parte de razón, digo, desde mi punto de vista. Finalmente te digo, todo esto es absoluto y finalmente son puntos de vista. Lo que estás mencionando es mucho la lógica bajo la que funcionan los mercados de carbono, los sistemas de comercio de emisiones, ¿no? Ahora, bueno, pues hay muchas formas desde las cuales abordarlo. Una de las que me gustaría tocar es el tema de educación. Sí, efectivamente todo esto tiene que ver con educación, no solo desde el punto de vista de los consumidores, sino también desde el punto de vista de los productores.
pero pues aquí, y bueno, es un problema que no solo atañe al cambio climático o a problemas ambientales, sino a muchas otras cuestiones. Yo lo he pensado mucho pues precisamente por la crisis que de pronto pues vivimos como sociedad, vemos pues una serie de problemáticas que de pronto bajan mucho el ánimo. La educación es fundamental, pero es algo muy complicado. Me parece que esa es la ruta, pero no es una ruta que vaya a ser a corto plazo. Es una ruta que va a tomar años, porque eso tiene que haber cambios generacionales en la forma de concebir, pues, el cómo nos relacionamos en general como sociedad y con el ambiente y todo. O sea, en realidad es un cambio muy drástico, tiene que haber como un punto de inflexión, pero pues es algo gradual, ¿no? Es algo que tiene que darse. Me parece que es la única manera en la que genuinamente se puede llegar pues a una solución, a un cambio. Eh, y bueno, pues esto va a ser gradual, ¿no? Eh, por supuesto, pues el reto es enorme en países pues donde los modelos educativos pues muchas veces no contemplan muchas cosas, no están actualizados, no sirven a las demandas, a la demanda actual, no llegan, por ejemplo, en el caso de México, y a mí me parece un tema importante, es que pues también tiene que ser adaptado. O sea, un mismo modelo educativo no te va a servir para todas las circunstancias, ni para todas o sea, ni siquiera a nivel país para todos los sectores, ¿sabes? Para todas las comunidades. Entonces, bueno, pues se tendría que pensar en algo que de veras integre, pues, a los individuos como sociedad y les haga entender que, bueno, pues todo este problema, y no solo este, sino muchos otros, son problemas que a todos nos atañen, no, pues no verlo de manera individualista, ¿no? Bueno, ese es un punto que me parece importante. Por el otro lado, el darle un enfoque meramente económico al problema se ha explorado y se ha intentado y no necesariamente resulta, porque pues todo esto, digo, por ejemplo, los mercados de carbono, todo este tipo de cosas están basadas en la teoría económica neoliberal, ¿no? Y son modelos establecidos para economías neoliberales. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres meter un mercado de carbono en una economía que no necesariamente está totalmente liberalizada? Pues entonces surgen muchos retos, ¿no? Porque de pronto encuentras estructuras como subsidios, no sé, a los combustibles fósiles, cosas que interfieren con el funcionamiento ideal del mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es complejo porque entonces, pues el supuesto de que de pronto educar a los consumidores para que opten por las cosas que son menos carbono intensivas, ya no necesariamente se cumple porque, bueno, aquí también hay un elemento de reactividad, ¿no? En general las personas van a optar por lo que les resulte más barato. Y esta idea de los mercados de carbono, pues lo que plantea es, bueno, vamos a volver las cosas que son más carbono intensivas más caras, ¿no? Y de pronto, pues te digo, te encuentras con barreras en el mercado que no te permiten, pues, hacer que esto sea efectivo. Y bueno, pues esto es una complicación, ¿no? Hay maneras de atajarlo, pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda que a mí me parece pues difícil, importante y no me parece un tema menor. Ok, está bien, estamos hablando de que por supuesto estamos viviendo en un contexto en el que no sé, por ejemplo, podría parecer totalmente irracional tener un subsidio a un combustible fósil, algo por el estilo, ¿no? Un subsidio a la electricidad, que no se transparenticen los precios, todo eso. Pero también estamos en economías donde una porción muy importante de la población probablemente no podría acceder o implicaría un daño muy serio sobre su economía a el hecho de quitar estos subsidios. Entonces, bueno, esto es un debate que de alguna manera sí he tenido con otros colegas en el medio y la verdad es que es difícil, o sea, y no hay una respuesta fácil. Bueno, ¿qué haces? O sea, que el bienestar social también es un criterio muy importante y yo no lo subestimo por debajo de las cuestiones ambientales. En realidad, para mí todo está al mismo nivel y bueno, pues la verdad es que también es un tema complejo, ¿no? Entonces, todo este tema de economizar pues el medio ambiente, la economía ambiental en general, es difícil, o sea, tiene preceptos que son bonitos en la teoría,
pero de pronto en la realidad pueden ser muy complicados de aterrizar, y más pues en países donde no se cumplen las condiciones que te pinta pues una teoría como tal, ¿no? Una teoría pues neoliberal totalmente. Entonces, por supuesto, no quiero con esto desestimar todo esto, es con lo que yo trabajo además, pero es que es muy complejo, ¿sabes? Y creo que es un error muchas veces verlo como algo blanco y negro. O sea, el punto es que eh, por lo menos es lo que, en lo que se ha trabajado, y probablemente haya que seguir explorando por la misma línea, a ver, bueno, de qué manera se puede esto mejorar e ir adaptándolo a, pues, a los nuevos requerimientos, a las nuevas exigencias, a los nuevos contextos donde se vaya pues tratando de implementar. Pero también algo que a mí me parece importante es que no necesariamente tiene que ser el único enfoque, porque existen otras condiciones, existen otras soluciones. Entonces, desde mi punto de vista tendría que ser algo que integre pues las múltiples realidades que hay en el problema, ¿no? A mí me parece que pues eso es importante. Sí, y sobre otra cosa que dijiste, que también me parece muy interesante, pero antes, ¿ves como si me tenías que corregir? Hay varias cosas que pues no, obviamente no quedan, ¿no? Pero que para uno es quizá bastante lógico. Pero gracias por esto. Y mencionabas esta parte que también ha sido muy controvertida, que es, pues bueno, a ver, los asuntos de cambio climático muchas veces se enfrentan a estos retos de la subsistencia de los estratos menos privilegiados de la sociedad, ¿no? Porque otra vez, llegando a la parte de las responsabilidades, pues no podemos esperar que la respuesta de una persona de clase media alta o de clase alta, pues pueda ser igual a la que tendría una persona que gana menos de $1 diario, ¿no? Que es una gran parte de la población, ¿no? Y también, o sea, la misma forma en la que funcionan nuestras economías y nuestras sociedades modernas, pues tienen estos incentivos perversos que están en una trampa que es un círculo vicioso, ¿no? El mismo problema pues, es la causa y viceversa, ¿no? Entonces, surge este otro problema. O sea, cuando estamos hablando de temas de cambio climático y de contaminación, pues la gente piensa que son cosas, pues para ponerlo en términos mexicanos, muy fifí. Porque, por ejemplo, tenía un profesor que decía, y lo apuntaba muy bien, ¿no? O sea, quizá para nuestro sector de la población y para nuestros aún grupos de amigos y personas cercanas, pues es muy lógico que estos sean problemas fundamentales porque tenemos ya otras necesidades resueltas, ¿no? Pero pues no es lo mismo irte de repente pues, a otras partes de la misma Ciudad de México y ver que los problemas más reales son problemas de subsistencia literalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo tú encuentras el balance sobre este debate? Ok, yo creo que, digo, regresando quizá a algo muy acotado como pueden ser, por ejemplo, los instrumentos de mitigación, los precios al carbono, bueno, sí me parece que habría una manera de conciliar de alguna manera pues esto, porque a final de cuentas, ya sea un mercado de carbono, sea un impuesto al carbono, a través de esas dos cosas se colectan recursos. Entonces, bueno, en una condición ideal podría pensarse quizá en, bueno, vamos a usar los recursos colectados, o por lo menos una parte, pues para apoyar, ¿no? a los sectores que se están viendo pues más afectados por esta nueva medida que de alguna manera tiene fines ambientales, ¿no? Y se ha visto y se ha hecho en otros países, en otras jurisdicciones, el tema de que, por ejemplo, no sé, los recursos que se recaudan a partir de un sistema de comercio de emisiones, parte de ellos pues se regresan pues a las poblaciones más pobres de alguna manera para ayudarlos, pues no sé, con la carga económica que puede implicar pues el tener, no sé, energía más cara, el tener gasolina más cara, cosas por el estilo, ¿no? Me parece que eso es un debate importante,
si se va a optar, y bueno, lo menciono porque es una de las de los enfoques cada vez más populares de los gobiernos de alguna manera para comprometerse con la causa del cambio climático, pues el adoptar este tipo de instrumentos de precio del carbono. Ok, sí, pero deberían de tenerse estos criterios para que los recursos que se recauden se usen, sí, para estos fines también de mitigación, de adaptación, pero también pues para apoyar a los sectores más afectados, ¿no? Para mí ese es un punto clave y es un punto que si no está, entonces no va a servir. El hecho de que, porque sabes, muchas veces se corre el riesgo de que, bueno, de alguna manera se puede incurrir en un discurso si los instrumentos no son lo suficientemente rigurosos o si no imponen pues el nivel necesario pues de, no sé, de pago, de precio, por ejemplo. Y también se puede caer de pronto en un tema recaudatorio, meramente, ¿no? El hecho de que el instrumento pues, sirva nada más para generar ingresos al Estado. Y ese es el caso, por ejemplo, del impuesto al carbono en México. Ese impuesto lo tenemos en vigor desde el 2014, si mal no me recuerdo. Y en principio, bueno, tiene un nivel de presión muy bajo, pero digo, más allá de eso, a mí lo que me parece más grave es el hecho de que los recursos pues se pierden, o sea, no entran a las arcas comunes del Estado, pero no van direccionados a un tema en específico, ¿no? Y para mí eso es pues una cosa que puede ser de pronto problemática, el hecho de que realmente no se esté direccionando eso que está entrando a solucionar los problemas por los cuales se está implementando el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece crucial. Claro. Y algo que no nos podemos ir sin preguntarte claramente y que lo has mencionado varias veces, pero que sería bueno que lo explicaras un poco más. Y es justo el mercado de carbono y el sistema de comercio de emisiones. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? A grandes rasgos. Es muy complejo, pero pues tú eres la experta aquí. Ok, ya ver, déjame ver cómo plantearlo en términos fáciles. Es un mercado artificial, totalmente artificial. Entonces, ¿qué va a hacer? Y de hecho, digo, como breviario cultural, y es importante que lo sepan, México ya tiene su mercado de carbono, entró en vigor el 1 de enero de este año. ¿Cómo funciona? Bueno, la Semarnat va a decir, tú, empresas del sector industrial y empresas del sector energético, ya no van a poder emitir más de esta cantidad de emisiones al año, ¿no? Todo esto funciona por periodos temporales. Entonces, bueno, yo cómo me aseguro de que estas empresas y pues instancias no puedan emitir más de esa cantidad. Bueno, pues lo que voy a hacer es que te voy a repartir permisos de emisión. Entonces, ¿qué son estos permisos de emisión? Bueno, un permiso de emisión a ti que tú emites, ahí, entre paréntesis, van a estar reguladas las instancias que emiten por encima de las 100,000 toneladas anuales. Entonces, bueno, tú que emites más de 100,000 toneladas al año, ¿qué vas a hacer? Pues por cada tonelada que emitas, tú me vas a tener que entregar a mí un permiso de emisión, ¿no? Entonces, si emites 100,000 toneladas, me vas a tener que entregar 100,000 permisos. Estos permisos, en principio, y bueno, como están las reglas hasta ahora del mercado, los van a repartir gratuitamente. Se espera, y es lo ideal, que en fases subsecuentes del programa se subasten, entonces tengan un precio literalmente, ¿no? Entonces estas instancias eventualmente las compran y bueno, pues si emiten 100 toneladas van a tener que entregar 100 toneladas, ¿no? Pero esto se rige de alguna manera por la oferta y la demanda, ¿no? Si emiten más, por supuesto van a requerir más permisos y entonces van a tender a encarecerse porque hay un tope, ¿no? Hay un límite, o sea, no se van a poder pasar de ese límite para emitir. Entonces, bueno, a ti como empresa te queda de dos, ¿no? Bueno, en realidad es algo bastante más flexible, pero a grandes rasgos, o compras más permisos si emites más de lo que tenías contemplado, o buscas cómo puertas adentro en tu empresa reduces emisiones, ¿no? Y eso puede ser, no sé, pon tú que yo tengo la posibilidad de, no sé, por decir algo, comprarle electricidad a un parque eólico o, no sé, de cambiar las luminarias por LEDs, no sé, algo,
cambiar mi tecnología, si no sé, se trata de procesos industriales por algo que emita menos emisiones, llevar a cabo adentro de las empresas estas acciones, lo que les resulte más barata. El punto del mercado, y esto es como una palabra clave, es una frase clave más bien, es que se tienen que reducir emisiones de la manera más costo eficiente. Y eso implica que no importa cómo se haga, pero que se logre, ¿no? Entonces, tú como empresario, pues vas a tender a optar por lo que te resulte más barato y te dé los resultados que son las reducciones de emisiones. Entonces, bueno, tú vas a armar tu estrategia y si eso resulta en que, bueno, pues reduje, o sea, si yo tenía estimado que iba a emitir 100 emisiones, pero solo emití 90, pero yo tengo 100 permisos de emisión porque es lo que yo tenía contemplado, pues, emitir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo se los puedo vender a otra empresa que haya emitido de más y que no haya podido reducir fuerzas adentro, y entonces, bueno, esto forma un mercado secundario, ¿no? Ya no solo se trata de subastas desde el regulador como la Semarnat hacia los participantes, sino que los participantes entre sí pueden transaccionar estos permisos, y pues esto se espera que de alguna manera premie también a las empresas que sean más eficientes reduciendo y que creen un incentivo económico cada vez más fuerte, porque además este límite de emisiones, que por supuesto el límite demarca la cantidad de emisiones disponibles en el mercado, va a tender a disminuir en el tiempo, o por lo menos eso es lo que te dice la teoría. Entonces, evidentemente la escasez va a ser mayor y pues los precios van a tender a aumentar, ¿no? Entonces, idealmente se esperaría que lo más carbono intensivo sea más caro que antes. A grandes rasgos, esa es la idea. Súper. Y bueno, regresando ahora un poco a la parte, pues para la gente que nos está viendo, ya hablamos un poco en realidad nociones generales de cómo se puede actuar sobre este tema, cuáles, digamos, son nuestras aportaciones posibles, pero si tú tuvieras que dar algunos consejos, algunas, digamos, pistas sobre cuál es la mejor forma para que nosotros, como cualquier persona que esté viendo esto, pueda actuar sobre este tema, ¿qué aconsejarías tú? Aconsejaría documentarse, leer, o sea, es fundamental. Recurrir a fuentes científicas, pero también algo que me parece fundamental es el tema de la empatía, o sea, porque de nuevo llegamos al punto donde de pronto leer un paper, un artículo científico puede ser totalmente irrelevante si no lo aterrizas a la realidad actual y situada en el contexto en el que te encuentras, ¿no? Y por supuesto, pues tampoco te sirve de nada entender este problema como algo que tú desde tu privilegio lo entiendes, pero tampoco entiendes que hay toda una dinámica por detrás social, la cual pues también incide pues en el problema, ¿no? Entonces, digo, siendo muy breves, a mí eso es lo que me parece todavía más importante, ¿no? El entender que, bueno, esto sí es real, por supuesto, tiene causas pues muy claras y sí es un fenómeno que puede causar repercusiones muy serias a distintos niveles, y ya los está causando, de hecho. Pero bueno, más allá de eso, no es algo que se deba de tratar meramente como una ecuación científica A más B, C, sino que hay muchas cosas de por medio y pues el privilegio también es un tema que pues es importante en esta ecuación y hay que tenerlo en cuenta porque a partir de pensarlo y de hacerlo consciente, podemos lograr mejores soluciones. Sí. Y a ver, otra cosa. Creo que cuando hablamos de este tema es muy difícil, no al menos que te dé un bajón. Deja tú energético, a veces hasta prácticamente moral, ¿no? Son cosas muy difíciles de asimilar y pues justo, o sea, no siendo ni siquiera pesimistas, pero digamos objetivos y realistas sobre la situación, pues es difícil. Pero dentro de todo esto, ¿encuentras tú notas positivas? ¿Encuentras un lugar de oportunidad? ¿Hay algo que podamos verlo en este sentido?
Me parece que sí, me parece que, digo, a pesar de que de pronto vemos pues situaciones a nivel macro que pueden parecer un retroceso, me parece pues que cada vez es un tema que tiene de alguna manera más visibilidad y bueno, quizá no hay el entendimiento como más como preciso de los términos, pero a grandes rasgos creo que cada vez hay un mayor entendimiento de pues de que es un problema y de que pues debe de ser atendido. Me parece que precisamente por esto es que cada vez hay más presión y bueno, pues yo espero que eventualmente esto derive, por supuesto, de pasar a un tema discursivo, a un tema de acción concreta. Eh, Me parece que por lo menos la discusión está sobre la mesa y eso es importante, ¿no? Y eso es ya una ganancia porque muchas veces y en otras circunstancias esto no se habría discutido y ahora pues es un tema que por supuesto pues sale a relucir. Me parece que también es importante que ya no es el tema burdo por sí mismo, sino que también se meten otras cuestiones incluso de género de por medio y ese, o sea, el también considerar todas estas aristas que puede tomar es importante. Así que bueno, en ese sentido me parece que está bien, me parece también que por supuesto hay que escalarlo, ¿no? Que hay que hacer que llegue pues a distintos niveles, a distintos lugares y digo, no solo a pues a personas que podrían de pronto tener pues cierta, no sé, cierto aprendizaje derivado de quizá unas circunstancias privilegiadas de educación, sino tratar pues de aterrizarlo a la realidad de otras personas y bueno, tratar de involucrarlas en el tema, porque al final de cuentas ellas también son tomadoras de decisiones, ¿no? Y también pueden pues tener un papel preponderante pues en estas colectividades que finalmente pues impulsan de pronto pues ciertas acciones colectivas. Sí, sí. Pau, de verdad que ha sido un placer enorme tenerte aquí. Hay demasiadas cosas que asumir, que analizar de todo lo que nos dices. Y yo creo que la parte positiva también, al menos de mi parte, es eso, que tenemos trabajo por hacer y que si Claro. bien no están claras las cosas, pues siempre está eso, ¿no? O sea, digamos, yo creo que en la humanidad siempre hemos tenido problemas enormes de los que de una u otra forma hemos logrado salir colectivamente. Entonces, pues esa es al menos mi aproximación, ¿no? Pero, pues para concluir, me gustaría que dieras alguna nota final, lo que quisieras dejar pues para la posteridad en este video. Quizás responsabilidad muy grande, pero lo que se te ocurra. Claro, bueno, primero que nada agradecerte por el espacio, por el tiempo, la verdad es que ha sido una plática muy amena y pues importante el tema y bueno, pues agradezco esta oportunidad por estar aquí presente hablando de esto y bueno, por supuesto todos los adornos que me has puesto. No, Y me parece que pues que la nota final es esa, ¿no? Es real, es un problema real, es un problema al cual hay que darle solución ya, o bueno, por lo menos encaminar las acciones, ya no puedo esperar más, ¿sabes? Es imprescindible que pues se tenga un compromiso genuino y no solo abordarlo pues desde el nivel técnico a niveles a conversaciones de alto nivel, sino también llevarlo a todos los niveles, porque es un problema que atañe a todos como sociedad, a las personas de distintos estratos, a los gobiernos, a las empresas, a todos. Entonces, por consiguiente, todos tenemos que participar en el diálogo y nadie es menos valioso en este diálogo. súper, muchísimas gracias, Pau. Y pues, a ver, obviamente, si te gustaría compartir tus redes sociales o dónde te puede seguir la gente, igual las vamos a poner aquí abajo, pero pues las puedes decir y las puedes compartir. Sí, cómo no. Pues en LinkedIn me encuentran por mi nombre completo, Paulina Santos Vallejo Machado. Digo, por correo, si tienen alguna duda, es Paulina, S de Santos, V de Vaca, M de Machado, @gmail.com. Perfectísimo. Pues otra vez,
De verdad te agradezco mucho que hayas compartido esta plática con nosotros, obviamente todo lo que sabes, que además yo sé que es una pasión para ti y que lo puedas compartir, de verdad es un privilegio y pues yo lo disfruté muchísimo, como estoy seguro que también todos y todas quienes nos han escuchado. Pero bueno, Muchas gracias, Edmundo. Para mí también ha sido un placer muy grande. muchas gracias. Y pues con esto nos despedimos hasta una nueva ocasión y pues nos vemos. Hasta luego.